Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango. Después de la agitación y la zozobra electoral, aceptando los resultados sin ambajes y también después de un domingo más de fútbol mundialista, aquí, como siempre, con tres grandes historias. Parecen turistas cualquiera. Algunos dicen abiertamente que vienen a hacer pornografía. Por eso hay un ejército de agentes migratorios en alerta roja que día y noche luchan contra el turismo con fines de explotación sexual en Colombia. Vienen buscando niñas, niños y adolescentes. Identificarlos es dificilísimo. Así opera el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, el puerto de entrada por el que la mayoría de extranjeros inadmitidos intentan ingresar al país. Y no tuvimos que esperar tanto para agarrar tres con las manos en la masa. Uno de los hitos de la medicina moderna fue haber descifrado el origen de la existencia a través de la fecundación in vitro, devolviendo a miles de familias la capacidad de soñar. El médico Elkin Lucena fue el primer médico colombiano en dominar los mecanismos biológicos para hacer viable la concepción. El primer milagro se llama Diana Carolina Méndez, el padre de casi todo un pueblo y un encuentro memorable. En pleno mundial, tenemos los ojos puestos en la selección y solo se habla de fútbol, pero además de Lucho, James, Muñoz y todos, hay otros cracks que dedican su vida a sacarla del estadio en deportes menos conocidos, pero muy sufridos. Javier Reyes Blair es un peleador de la élite mundial, una leyenda de los deportes de combate en el país, un orgullo 100% colombiano que ha sabido abrirse camino a los golpes. Empecemos. Entre el 2022 y el 2025, el turismo en Colombia alcanzó 22 millones de visitantes, una cifra récord que aportó millones de dólares a la economía del país. Lastimosamente, entre esos visitantes llegan decenas de personas que vienen con fines distintos a conocer los paisajes o nuestra riqueza cultural y, en cambio, buscan sexo con menores de edad. Eduardo Contreras pasó varios días junto a los agentes de Migración Colombia que cazan extranjeros que pretenden ingresar con muy malas intenciones. Hemos tenido casos muy puntuales, personas que dicen que vienen a hacer videos sexuales aquí al territorio colombiano y que dentro de sus pertenencias ellos mismos manifiestan y muestran de manera voluntaria juguetes sexuales, condones, lubricantes, potencializadores y otras herramientas que utilizan para hacer estos videos. La vida de Mauricio Rubiano es frenética. Es el coordinador de una operación de 166 oficiales de Migración Colombia que día y noche supervisan la entrada y salida de vuelos internacionales en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. ¿Cuánta gente mueve este aeropuerto en términos de migración? Están alrededor de 12.000 a 13.000 personas de manera diaria. Esos flujos migratorios que son las personas que van entrando y saliendo. Es decir, que tenemos un promedio muy alto al manejar de ser el segundo aeropuerto más importante del territorio colombiano. Entre esas miles de personas que han convertido la ciudad de Medellín en uno de los mayores destinos de turistas extranjeros en Colombia, superando incluso a Cartagena. Hola, ¿cómo están? Pasaportes, por favor. Hay algunos que llegan con fines distintos a conocer los paisajes y la riqueza cultural de la nación que se promociona en el mundo como el país de la belleza. Hay extranjeros que vienen al país a buscar el turismo, mal llamado turismo sexual. En ese sentido, ¿qué hace Migración Colombia? Dice, pues tenemos que preparar y formar a nuestros oficiales para determinar si esos turistas, si vienen a disfrutar del país de la belleza o vienen al país con otros fines. ¿Cuántos ciudadanos de otros países han sido inadmitidos en este año? La cifra es alarmante. A la fecha, estamos hablando de 1 de junio, tenemos en total 100 inadmitidos y solamente en el aeropuerto José María Córdoba 80 inadmitidos. Para entender por qué esta cifra es alarmante, solo hay que ver datos de años anteriores. Su crecimiento es exponencial. En todo el 2025, 110 personas fueron inadmitidas. En solo 5 meses de este año, se ha negado el acceso a Colombia a 100 extranjeros. Sí, en segundo lugar
está en Cartagena, el aeropuerto Rafael Núñez. Y en tercer lugar está en Bogotá, el Aeropuerto Internacional del Dorado. ¿Cuál es el caso que más le ha llamado la atención a usted? El productor de cine que vino y expresó públicamente ante los oficiales de migración que iba a venir a hacer videos sexuales. ¿De dónde venía él? Venía de Estados Unidos. Y posteriormente, cuando están haciendo la entrevista migratoria, le tocó una oficial de migración. Y él le propuso a la oficial de migración de participar en esos videos sexuales. Ya llega hasta el extremo de tener la confianza de dar a conocer libremente las actividades que viene a hacer aquí a Colombia, motivo por el cual demuestra que este ciudadano ya era una actividad repetitiva que estaba haciendo y que posiblemente en fechas anteriores de entradas a Colombia no se había detectado. Pero no en todos los casos los turistas que ingresan al país cuentan los propósitos de su visita tan explícitamente. Por eso, el trabajo de detección es complejo y requiere entrenamiento constante. ¿Cuál es el mayor reto frente a ese turismo con fines de explotación sexual para un país como este? Poder identificar en sí quiénes vienen a esa actividad. En el entendido que es muy difícil detectar porque hay personas que ya están muy entrenadas, ya saben qué decir, ya saben que posiblemente qué podemos preguntar con nosotros como oficiales de migración, o ya vienen con unos planes totalmente justificados que no dan pie para que nosotros como entidad tengamos alguna duda, motivo por el cual es un gran reto que tenemos nosotros para poderlos identificar. Luego de meses de solicitudes y cursos para acceder a una zona restringida y altamente custodiada en el aeropuerto José María Córdoba, que sirve a Medellín, nos permitieron acompañar a Mauricio Rubiano y los oficiales de migración en varios días de trabajo allí. Nosotros tenemos en las revisiones, cuando llegan los ciudadanos extranjeros y colombianos, oficiales que también están mirando ese comportamiento en las filas o cuando bajan del avión o cuando están llegando a nuestros filtros. Ahí es donde podemos determinar si una persona va sudando, si está muy nerviosa, si se mueve mucho, si evita el contacto visual con los oficiales de migración. Es allí donde nosotros hacemos unas preguntas adicionales de las actividades que vienen hacia el territorio colombiano. Luego de varias horas de espera y revisiones rutinarias, a las 11 de la mañana un grupo de 8 turistas con pasaporte estadounidense llamó la atención de uno de los agentes migratorios. Este lugar es la sala de inadmitidos, una sala transitoria. Lo que hacemos acá es la revisión de equipajes acompañados de Policía Nacional, ya que ellos tienen la potestad, y verificamos los motivos o razones por qué los ciudadanos extranjeros están visitando la ciudad de Medellín o el departamento de Antioquia. Y eso es con el fin de que evitar posibles acciones de explotación sexual de niños y adolescentes en la capital de Antioquia. El grupo llegó al país en un vuelo proveniente de Estados Unidos que hizo escala en Panamá. En la primera entrevista señalaron que venían a Medellín a celebrar la despedida de soltero de uno de ellos. Por eso, el oficial migratorio decidió llevarlos a un nuevo interrogatorio y a una revisión de sus equipajes. Argumentan que vienen a hacer actividades de fiesta, no han informado en qué lugar se van a hospedar ni nada por el estilo, motivo por el cual son razones que nos dan a nosotros como Migración Colombia indicios que pueden venir a hacer unas actividades diferentes a las de turismo o esparcimiento. Por ejemplo, ahorita, ¿qué están buscando? Objetos o indicios que nos den pie para tomar la decisión de la inadmisión. Hemos encontrado en este aeropuerto del José María Córdoba maletas donde traen juguetes sexuales, una cantidad considerable de condones, y que no justifican los viajeros o los extranjeros para que traen esos objetos aquí a Colombia. Las maletas pasan una a una. Los agentes migratorios en compañía de la policía revisan el contenido con cuidado. Junto a las camisas y zapatos encontraron 10 cajas con una gran cantidad de preservativos, lubricantes y potencializadores sexuales. Lubricantes. Además de sobres con dólares de baja denominación. This for everybody. Traía un poco de billetes de $1 para que se utilizan para cuando hagan los eventos a las fiestas, darles ese dólar nomás, para que no sea en gran cantidad. Luego de la requisa y la entrevista, 2 de los turistas del grupo fueron inadmitidos. A los demás se les permitió el ingreso al país.
Que no están de acuerdo en irse del país porque están sus amigos adentro y que vienen a una despedida de soltero, entonces y que el novio está adentro. Solo encontramos indicios de solamente 2 que mencionaron que venían a esa despedida de soltero. Y más los elementos encontrados dentro de su equipaje nos dan esos indicios para tomar esa medida administrativa de inadmisión. ¿Esa decisión de inadmitir a alguien es una decisión del oficial migratorio? ¿Esa persona es autónoma en decidir si deja o no deja entrar a alguien al territorio? Efectivamente, Migración Colombia tiene autonomía para tomar esas decisiones administrativas de inadmisión de acuerdo a fundamentos o evidencias que se hayan encontrado, sea ya por los medios tecnológicos o sea alertas que nos encontramos en nuestro sistema o sea por las entrevistas migratorias que hacen los oficiales en la Supoloy. ¿Qué pasa con una persona que es inadmitida? A la persona se le tiene que comunicar el motivo por qué no va a ingresar al territorio colombiano. Posteriormente a esto, esta persona se habla con la misma aerolínea que la transportó para ser devuelto a la ciudad donde venía. Mauricio empezó su carrera como detective hace 25 años en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Cuando la entidad fue liquidada, continuó su carrera en Migración Colombia. Esos años de detective han sido muy útiles en su trabajo actual. ¿Qué le queda a uno de la formación del DAS? Da pie para que uno tenga más confianza en tomar decisiones, hacer preguntas orientativas, saber qué preguntar, saber el comportamiento, movimientos de las personas, tanto faciales como corporales. Y de esta manera, pues esos conocimientos previos se pueden aplicar aquí en el aeropuerto para determinar ciertas incongruencias de respuestas que dan los ciudadanos extranjeros aquí a venir. Diana, hola, ¿cómo estás? Te llamo de Migración Colombia. Sí, ¿cómo vas? ¿Usted está esperando a alguien por acá? Sí, imagina. ¿Qué parentesco tiene con él? Es mi novio. Hoy ha sido un día especialmente movido en el José María Córdoba. I had ticket to La Paz, but in La Paz it's a lot of protest now, and that's why I bought ticket to Medellín. A las 12:05 de la tarde, Mauricio recibió una alerta por correo electrónico. Soy mochilero. El propio. Este y el otro está comprando el tiquete. Cuéntame, ¿qué es lo que acaba de llegar? En este momento nos acaba de llegar a nuestro sistema de información una alerta de un posible ofensor sexual que se encuentra registrado en la base de datos Angel Watch. Angel Watch es una plataforma del gobierno de los Estados Unidos que permite identificar ciudadanos reseñados por delitos sexuales contra menores de edad. Autoridades de más de 120 países reciben esas alertas o notificaciones. ¿Qué podríamos saber de esa persona? ¿Viene de dónde? Esta persona viene de Estados Unidos, viene de Miami, viene en un vuelo directo, sin escalas. En su reserva se ve que viene solo, no viene acompañado. Y en referencia de la información de la alerta, pues nos dice que es un posible ofensor sexual. Nuestros oficiales de migración lo que hacen es el control ya en sitio, es decir, en el avión, en los pasillos, en las salas y también en nuestros filtros. El vuelo aterrizó a las 12:25 de la tarde, mientras por las cámaras se hace seguimiento a los viajeros que descienden del avión. Nosotros nos movemos rápido junto a los oficiales hacia las filas de migración. Lo que ustedes están dejando es que la persona haga todo el tránsito normal sin saber que están monitoreando. Para que se vea algo muy natural y también para no alertar a otros viajeros de las actividades que nosotros hacemos aquí internamente. Luego de confirmar plenamente que se trata de la persona en la alerta de la plataforma Angel Watch, La última persona que está en la fila. los oficiales proceden a interceptarlo. Lo vamos a llevar donde está el supervisor del área para que haga los descartes necesarios con su documento de identificación, que es el pasaporte. Y allí determinar si es una persona que sí va a ser inadmitida o no. Los oficiales hicieron la entrevista y confirmaron la información. El ciudadano norteamericano será inadmitido. Ustedes le dicen por qué es inadmitido y él argumentaba que no, que él no tenía nada, que les decía. Nosotros le informamos al ciudadano extranjero los motivos por los cuales va a ser inadmitido del territorio colombiano. No admitía, al principio, de que él haya cometido alguna infracción o un delito en el territorio de Estados Unidos. Pero posteriormente sí nos confirmó que se había cometido una agresión sexual, pero años anteriores. Luego de firmar los documentos de inadmisión al país,
Los oficiales lo acompañan al mismo vuelo que lo trajo a Colombia. Aquí ya finalizó el procedimiento. El proceso de inadmisión ya finaliza cuando ya se abordaba el avión. Ya esta persona ya fue inadmitido, no pudo ingresar al territorio colombiano por esas anotaciones que tiene como objeto sexual, motivo por el cual no puede entrar el día de hoy al territorio colombiano. De las 100 personas inadmitidas en Colombia, en los 5 primeros meses de 2026, 23 fueron alertados a través de la plataforma Angel Watch. Y no se trata únicamente de hombres. Ese perfilamiento o esa explotación sexual no va únicamente hacia ciudadanos hombres. Hemos tenido aquí casos donde se han inadmitido a mujeres que están vinculadas con esa explotación o tienen antecedentes de agresiones sexuales. En los últimos meses se han detectado influencers que ofrecen recomendaciones para pasar los controles migratorios. Por redes sociales se ha detectado, digamos, algunos influencers que dan consejos de cómo ingresar al territorio colombiano para posiblemente hacer caer en el error al oficial de migración. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren que se vea hacia el exterior cuando ustedes inadmiten a una persona que viene con fines de explotación sexual a Colombia? Es muy claro. Es que venir aquí al territorio colombiano o a Colombia debe ser con fines de turismo, un turismo responsable, no un turismo con fines de explotación sexual. Y esto va acorde a la política nacional de proteger la población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. Hace apenas unos días, un influencer a quien se ha señalado de promover en redes paquetes de turismo que por $5.000 prometían a turistas extranjeros programas de inmersión que incluían fiestas con mujeres colombianas en Medellín. Fue inadmitido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Acá. Este documento es para nosotros, por favor. El día pasó a toda velocidad en el José María Córdoba. El turno termina para Mauricio. En las pantallas se anuncia una nueva tanda de vuelos que aterriza en Medellín. El trabajo para los agentes migratorios que llegan al terminal a la jornada nocturna hasta ahora empieza. En apenas 6 meses, el 2026 se convirtió en el año con más ciudadanos extranjeros inadmitidos por venir a hacer turismo con fines de explotación sexual. 120 casos, 10 más que en todo el 2025. No se vayan, los espero después de comerciales. El prolífico médico, padre científico de casi todo un pueblo y un encuentro memorable. Ya nos vemos. A veces se nos olvida lo tanto que la humanidad ha avanzado y dejamos de sorprendernos con los milagros que cada día conquista la ciencia, por ejemplo. Hoy parece cosa de todos los días que en un laboratorio pueda empezar la ilusión de que alguien quiera traer un hijo a este mundo. Piedad Romero es la mamá de Carolina Méndez, la primera bebé probeta de Colombia y de América Latina, y el doctor Elkin Lucena es su papá científico y el de casi 15.000 otros niños. Un lazo que no se rompe y la audacia de un médico muy prolífico. Llevábamos 13 años de matrimonio. Como al año de casada supe que yo no podía quedar embarazada. Te digo que en esa época era como una imperfección y para mí fue muy doloroso. Recibir las críticas, recibir señalamientos de que no podía quedar embarazada. Afortunadamente, siempre fui persistente buscando la manera, exacto. Y fue eso lo que me ayudó muchísimo, de intentar varias veces lo imposible para alcanzar lo posible. Y eso fue exactamente lo que hizo Piedad Romero. Hizo posible un sueño que parecía imposible. Trajo un bebé a este mundo. Un milagro, yo soy la mamá más feliz de este planeta. Antes, si una mujer tenía problemas de fertilidad, no había nada que hacer. La humanidad no conocía otra manera de engendrar un hijo que de forma natural. Era inalcanzable para nosotros pensar lograr eso, ¿no? Era un sueño. Pero la ciencia iba avanzando. Piedad y su esposo, Hernán Méndez, se ilusionaron igual que el mundo entero cuando se supo la noticia. El 25 de julio de 1978 nació en Inglaterra el primer bebé en la historia por fecundación in vitro.
Louise Brown nació completamente sana y normal. Entonces había esperanzas. Yo llegué al doctor Lucena porque a través de un informe en una revista supe que él estaba haciendo inseminación artificial. Y como yo ya sabía que no podía quedar embarazada por la operación que tuve recién casada, pues acudí a él con la ilusión inmensa porque ya en el año 79 había nacido la primera bebé probeta, Luisa Brown. Lo primero que él me dijo, hay que mirar cómo estás, un diagnóstico. Fue una desilusión grande porque él me dijo que definitivamente no podía quedar embarazada. Yo había perdido las 2 trompas y medio ovario. En ese momento yo le pregunté qué posibilidades había de bebé probeta. Me dijo, como él decía siempre, Chinita, tenemos que mirar y esperar. Y no pasó mucho tiempo. El doctor Elkin Lucena, pionero y referente en infertilidad en América Latina, bajo su liderazgo científico en su clínica, Secolfes, y Piedad, que fue la mujer que hizo posible el primer nacimiento en la región mediante técnicas de reproducción asistida. Aquí tenemos un recuerdo maravilloso, que es el momento del nacimiento de Diana Carolina el 10 de enero de 1985. Nunca me imaginé que nos hubiéramos unido con esa labor impresionante del doctor Lucena, porque nadie se iba a imaginar que en el año 84 que el doctor Lucena estaba iniciando el proceso y éramos muchas mamás tratando de quedar embarazadas. ¿Cómo fue ese embarazo? Fue hermosísimo. Sí. Claro, toda la familia, la felicidad mía de esa necesidad vital, de ese instinto maternal, de eso de que yo ya no iba a ser imperfecta. Yo fui la mamá más feliz y nunca dudé del proceso. El matrimonio Méndez Romero lo intentó varias veces. La primera no funcionó. Trataron la segunda y nada. Él fue siempre un apoyo importantísimo en todo el procedimiento. Claro que ya al final me decía, amor, estás muy desgastada, si quieres adoptamos. Y en esa ocasión yo le dije, no, pues vamos a hacer el último intento. Era tan angustioso el proceso que hasta Hernán le dijo a Piedad que pensaran en otra posibilidad para ser papás. Fue el último y el primer bebé. Y el primer bebé. Y cuando se iban a dar por vencidos, al tercer intento, Piedad estaba embarazada. Iban a ser padres por fin. El bebé probeta que nace a esta hora en Bogotá es el primero logrado en Colombia. Diana Carolina nació el 10 de enero del 85 y se convirtió en la primera bebé concebida mediante fecundación in vitro de Colombia y de América Latina. Ahí está el doctor Lucena con todo el proceso. Y es la 8ª en el mundo. Rescatamos del archivo de Piedad todos los recuerdos del embarazo y del parto. Mira la cabecita de mi hija. ¿Cuánto pesó, normal, se acuerda? Sí, 3.850. Ah, no, pues ¿cómo? Sí. Perfecto. ¿Cómo fue ese parto de esa chiquita cuando nació Diana Carolina, la primera probeta en América Latina? Mi hija nació como una princesa, rodeada de médicos, todos pendientes. Tenemos la filmación del nacimiento. Fue algo maravilloso. Ay, qué emoción tan grande. Como la dicha fue tan grande, querían agrandar la familia y 5 años después, por el mismo procedimiento y claro, con el mismo doctor, después de 3 intentos, nació Paula Andrea, su segunda hija. Qué gusto verla. Es tanta la gratitud y el cariño de los Méndez por Lucena y viceversa que siguen en contacto. Es un vínculo familiar que no se ha perdido. Tanto que el doctor Elkin estuvo hasta en los 15 años de Diana, una amistad que ha durado muchos años. ¿Pero sigues trabajando o no? No, ya estás retirada. Estoy pensionada ya. Ah, bueno. Estoy ayudando con la nieta. Esta mañana, justo antes de la entrevista, llegaron a visitarlo Diana Carolina, que ya tiene 41 años y es mamá. Y claro, la orgullosa y feliz abuela Piedad. Mira el doctor. Feliz de poder vernos con él y acompañarlo. La protagonista principal es mi mamá y el doctor Lucena, por supuesto.
Elkin Lucena Quevedo tiene 87 años y aunque cada día trabaja menos, no se ha retirado del todo. Con ganas de seguir trabajando un poco más. Este médico, que por muchas razones revolucionó la medicina en nuestro país, lleva la profesión en la sangre. Todo eso es por parte de mi madre, de la familia de los Quevedos. Y ahí está la historia de que la primer cesárea de Colombia y de Latinoamérica la hizo un bisabuelo mío, el doctor Emilio Quevedo. Y dice la historia con mamá y niño vivo. Aquí está el doctor Emilio Quevedo, mi bisabuelo. 2 Quevedos, pioneros, herencia a la que él ha tratado de honrar todos los días de su vida. La primera mujer médico que hubo en Colombia. Claro, Juana. Sí, fue la primera mujer médica, sin lugar a dudas. Juana Quevedo, sí. Aunque Lucena es paisa, su infancia fue en Ibagué, en el Tolima, una familia grande, católica y liberal. Lucena no quiso seguir los pasos de su padre, abogado. Por la influencia de la familia materna, quiso ser médico. No sé cuál es la especialidad, ginecólogo, genetista. La base de uno es ginecología, ¿no? Y después establecimos la ginecourología, porque introdujimos, eso lo hice yo, el estudio del varón, conjuntamente con el de la mujer. Quisimos comenzar a operar una serie de intervenciones en el varón, que era el varicocele, que eran unas venas que salen en los testículos que producen infertilidad, porque aumentan la temperatura del testículo. Y un dolor creo que tenaz, ¿no? Y dolor tenaz. Yo diseñé una técnica para hacer ese tipo de cirugías que se llamaba la técnica alta, que era a nivel de la ingle. Buscaba uno las venas allí y ahí las ligaba uno y las seccionaba. ¿Cómo será que hasta hoy ese procedimiento para curar el varicocele se le conoce como la técnica Lucena? Claro, porque así es mía. Varicocelectomía técnica alta, aquí en Guinal. No pudo terminar en la Javeriana por revoltoso, por asuntos de disciplina. Pero usted no pudo terminar ahí. No, a mí me sacaron. Exacto. Era en la época de la dictadura de Rojas Pinilla. Yo levanté la universidad contra los curas y contra todo el mundo. Entonces los estudiantes me siguieron y cogimos a unos sacerdotes y los encerramos ahí en las puertas de la Javeriana atrás. Entonces me echaron y la universidad, no contenta, mandó la información a todas las universidades del país para que no me recibieran a mí porque era un subversivo. Pero qué suerte que en Manizales alguien tuvo el acierto de recibirlo y terminó por fin la universidad allá. Regresó luego con el título de médico al Hospital Militar, en donde hizo la especialización. Aquí estamos viendo una medalla que me la dio el Congreso de Colombia en homenaje a mi persona por ser el pionero de la reproducción asistida en Colombia. Decano de estudios era el doctor Bernardo Montes, a quien le agradezco que él sí me aceptó. Ay, me dijo, un tipo como usted es el que yo necesito aquí. Baje allá a ese piso de maternidad y ponga orden. Y entre partos, aunque ya no tan beligerante, siguió haciendo revoluciones médicas. Lucena tuvo la idea de hacer un banco de semen en el país, el primero en Colombia. Pero siempre he cambiado. Desde el 84 se ha cambiado un poquitico. Un poquitico más viejos. No habían bancos. Tal vez en Profamilia estaban tratando de hacer algo en Profamilia de bancos de semen. Entonces ahí fue donde se originó todo eso. ¿Por qué era tan novedoso en la época y por qué lo criticaban? A ver, criticaban porque había que recoger el semen y había que recogerlo por masturbación, pecado, comenzando por ahí. Entonces estos sémenes los debíamos congelar y se preservaban sémenes de pacientes que se iban a someter a las vasectomías. Y entonces le ofrecimos el servicio a Profamilia. Ahí comenzó la cosa. Hoy el servicio opera de forma descentralizada a través de decenas de clínicas de reproducción asistida autorizadas. Pero en esa época, hasta la iglesia fue uno de los grandes contradictores de los bancos de semen. Ese semen, doctor, se utilizaba cuando ese señor, ese sujeto, quería tener un hijo. Sí, claro. Y se sabía de que no podía concebir. Pero en esa época nadie hablaba de donante. Era para su propio hijo. Exacto, pero eso era un escándalo completo, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Que usted era el anticristo. El anticristo. Y sobre todo había que masturbarse, eso era pecado, ¿no? Y lo que era la sociedad mexicana de la época. No. Fue duro, fue duro. Este señor que ven ahí, con cara de abuelo querendón, tiene 4 hijos
biológicos propios. 3 son médicos y un administrador. Tiene 9 nietos y además es el padre de la fecundación in vitro en nuestro país, que de forma sencilla funciona así. Se obtienen el óvulo y el espermatozoide de la pareja o de un donante y se unen en el laboratorio. Si se logra la fertilización entre 3 y 5 días después, el embrión resultante se transfiere al útero de la mujer para buscar el embarazo. El doctor Lucena es el padre científico de mis hijas. Como dice Piedad, es el padre científico de Diana Carolina y, sin exagerar, también de todo un pueblo. En ese modelo, ¿cuántos bebés trajo usted al mundo? Bueno, la cuenta llegamos a un poco más de 10.000, creo. ¿Un pueblo? Un pueblo. En su clínica han recibido hasta hoy 15.000 bebés. Después de tantos tratamientos, imposible olvidar el primero. Lo recuerda perfectamente bien. La familia Méndez no podía tener hijos por mamá. Mamá no tenía trompas. Sin las trompas, pues no podía lograr el embarazo. Tomamos el semen, tomamos los óvulos, recuperamos esos óvulos. En aquel entonces, los óvulos los recuperábamos por laparoscopia. Entonces, era un procedimiento ya bastante complejo, porque implicaba esa cirugía de la laparoscopia y uno aspiraba, veía uno por el laparoscopio los folículos, que es la casa de los óvulos, y pinzaba y aspiraba, pinzaba y aspiraba. ¿En el laboratorio? Se hace ya la fusión, se hace la unión del óvulo con el espermatozoide. Y también se sienta uno, vela prendida, dedo cruzado, el rosario, acostada. ¿Cómo es la vida de esa mamá cuando le acaban de poner ese blastocito? Las acostábamos, ciertamente. ¿Ah, sí? Y con las piernas hacia arriba. Y las dejamos así 24 horas. No me diga, doctor. Pues era tenaz. Pero también aprendimos de que no había necesidad de nada, que se podía hacer el procedimiento de chao, váyase tranquilo. Para el médico también fue la felicidad completa. Un parto que hizo felices a los 3, a Piedad, a Hernán y al padre científico, que logró un hito en la ciencia colombiana. Un médico que ha hecho felices 15.000 hogares. Acompaña usted este parto y llega a la casa por la noche y dice, mucha, mire lo que hicimos. Yo soy un berraco. Sí. ¿Pero en qué cree usted, doctor Lucena? Naturalmente en la ciencia hay que creer, ¿no? Y yo creo en lo que yo hago, el poder de dar vida. Va a ser la niña predilecta en la casa. Hoy, la reproducción asistida parece tan normal como la natural, pero al principio parecía un verdadero milagro. Y sí, es que dar vida es lo más grande de este mundo. El doctor Elkin Lucena cumple mañana 87 años. Que sean muchos más, hijos y cumpleaños. Los espero después de comerciales. El deportista colombiano que se metió a golpes a la élite mundial de las artes marciales mixtas. Ya nos vemos. Es muy probable que ni el nombre de Javier Reyes ni el apodo de Blair les suenen mucho, pero deberían, porque es Reyes, hoy por hoy, uno de los deportistas que están dejando en lo más alto el nombre de Colombia. Un campeón con todas las letras, que la rompe casi que literalmente en el Olimpo de los deportes de combate. Diego Rubio se metió a la jaula con el peleador del momento, mano a mano, golpe a golpe, con el fenómeno colombiano de las artes marciales mixtas, o MMA. Artes marciales mixtas es la combinación de todas las artes marciales que existen en el mundo. Kung Fu, Wing Chun, Karate, Tai Chi, Taekwondo, Capoeira, lo que tú quieras es válido. Puede que su cara no le suene de nada. Lo más probable es que no tenga ni idea de quién es. Pero ahí donde lo ve, es uno de los deportistas más importantes de Colombia hoy. Crack, campeón, leyenda nacional e internacional de un deporte que combina las artes marciales para crear batallas legendarias. ¿Cómo nació esto? Por la gente desde saber qué es más fuerte. ¿Quién ganaría entre un boxeador y un luchador? Y así empieza. Entonces, ¿quién ganaría entre un man de taekwondo contra un man de boxeo en pelea real? Entonces ya el boxeador resulta que ya no era solo boxeador, sino boxeador y luchador también. Y pues hoy en día todos manejan todo. Se llama Javier Reyes, pero todo el mundo lo conoce como Blair. Es un hombre artístico, su nombre de combate.
el alias con el que lleva más de media vida agarrándose a trompadas para ganarse la vida. Más de 15 años demostrando que sí se puede vivir de lo que siempre soñó. Pelear profesionalmente. O como él mismo dice en una jerga típica de bogotano de barrio, darse en la jeta. ¿Cómo es vivir? Básicamente de darse puños, de darse en la jeta. Es vivir adolorido todo el tiempo, ¿no? Es todos los días recibir puños, patadas. ¿A usted nadie le dijo, Javier, ¿está loco? Sí, claro. Claro, a mí mucha gente no me apoyaba. ¿Y si yo le digo, está loco? Ya no, ya lo que hicimos fue histórico. Lo que hizo Javier Reyes, lo que hizo Blair, y que en efecto es histórico, fue entrar a la élite de las artes marciales mixtas o MMA y convertirse en uno de los mejores peleadores del mundo de ese deporte de combate que básicamente consiste en meterse en una jaula o octágono con otro gladiador y tratar de someterlo a punta de puños, patadas, codazos, ahorcamientos, rodillazos. Si yo digo, esto es todo vale, ¿es equivocado? No está equivocado, es ¿Todo vale? Sí. Un ejemplo, yo estoy peleando contigo y tú me tiraste una patada y te resbalaste. Tú te resbalaste y ahí mismo voy yo, ¡pah! Y lo remato con un puño, con un codazo, o sea, no hay piedad. ¿Y usted es? Yo soy más como luchador. ¿Pero sabe de? Boxeo, de karate, jiu-jitsu, no, yo sé muchas cosas. La organización más poderosa del mundo de las artes marciales mixtas es la UFC o Ultimate Fighting Championship. Un fenómeno deportivo, mediático y económico de peso pesado que lleva más de 20 años pegando duro. Hoy, sus peleas llegan a más de 170 países, casi como el Mundial de Fútbol. Sus transmisiones alcanzan 900 millones de hogares y sus ingresos anuales suman miles y miles de millones de dólares. La UFC es la marca o la liga más grande del mundo. Es como por decir, el Real Madrid. Todos los niños sueñan con ser como Cristiano Ronaldo y jugar en el Real Madrid. Cualquier peleador de cualquier parte del mundo, su sueño en la vida es llegar a la UFC. Y Blair cumplió ese sueño y se convirtió en el colombiano que más lejos ha llegado en la UFC. Vamos a hacer historia. El único en entrar dentro de los mejores del mundo. Así las cosas, si apelamos a los lugares comunes, podríamos decir que se convirtió en algo así como el Lucho Díaz de las artes marciales mixtas. Lo comparan uno ya con ese nivel. El James de las MMA. Sí, con la Mariana Pajón y todo eso. El Mariana Pajón de la MMA. Ya compararlo a uno a ese nivel de atletas es porque ya estamos súper bien. Estamos aquí a la casa del equipo Blair. Ahorita somos considerados como el mejor equipo de Bogotá. Nos encontramos con el Lucho Díaz, con el Mariana Pajón de las peleas enjauladas en Bogotá, en el Blair Training Center. Es su gimnasio, su centro de entrenamiento. Allá no solo prepara sus peleas, sino que también entrena a más de 50 jóvenes aficionados y profesionales para que ojalá algún día lleguen tan alto como él. Yo soy campeón mundial de 3 marcas diferentes. Esta es de FFC, que es Perú, la marca más grande de Latinoamérica. Esta es en fusión con una marca americana. Reyes es un tipo sonriente, simpático, lo contrario al cliché de peleador matón y mal encarado. Así que todo iba bien, tranquilo, hasta que me invitó a conocer su jaula de entrenamiento, o como algunos prefieren decirle, la habitación del pánico. Sí, este es un espacio adecuado para hacer MMA. Y estábamos ahí cuando me dio por preguntarle cuánto duraría un tipo común y corriente como yo en una pelea contra un profesional como él. Y en vez de responderme, me lo demostró. Habré durado 15 segundos, menos. Y eso que Blair dice que me trató con respeto, que es que fue considerado conmigo. El dolor y la angustia hacen parte de la profesión de Blair. Eso tal vez era lo que me quería demostrar. Y él mismo reconoce que ha estado del otro lado. Del lado del que tiene que tratar de sobrevivir a toda costa mientras está siendo masacrado. Más de una vez ha recibido palizas de tal magnitud que lo han hecho pensar en tirar la toalla y retirarse antes de tiempo. De un codazo me partió en el tabique y me quedó la nariz aquí. El labio me quedó colgando, se me desprendió y me quedó colgando. Sangre por todos lados, o sea, yo botaba sangre. Sintió que de esa no saldría, que moriría en su ley. Pero sacó fuerzas quién sabe de dónde y sobrevivió para contarlo. Yo recuerdo que cada golpazo, en mi cerebro había como una especie de discusión que decía como, ya perdiste, déjate ir. Y otra parte decía, no, mierda, no, hasta el final voy a seguir. Y ganó la parte de no rendirse. William Javier Reyes Rugeles, el hombre que nunca se rinde y no retrocede jamás, tiene 32 años. Pesa 68 kilos, pelea en el peso pluma.
Es separado y tiene una hija que cuando lo ve lleno de chichones, le pregunta si lo picaron los moscos. Vive de las peleas, del centro de entrenamiento, de uno que otro patrocinio. Estudió un par de semestres de ingeniería, pero se aburrió tremendamente. Entonces, decidió perseguir ese sueño absurdo de convertir las peleas en un oficio. Mi papá lloró, mi mamá también. ¿Qué les dijo? Les decía que me iba a ir a estudiar, pero me iba a hacer ejercicio en un gimnasio. Y entonces ya cuando yo dije, no, la verdad no pierda más la plata, esto no es para mí. Imagínate que un hijo te diga eso, o sea, vas a dejar tu futuro por dar golpes. Siempre se sintió más duro, más aguantador que los demás. Una especie de niño de acero. Su ídolo era Goku, protagonista de la serie animada Dragon Ball Z, que encaraba batallas épicas repletas de artes marciales contra extraterrestres y monstruos. Hoy, con tantas cicatrices y tantos remiendos en el cuerpo que hace rato perdió la cuenta, Blair repite que desde la primera vez que lo vio, supo a qué quería dedicar su vida. ¿Cuántas cicatrices puede tener usted en el cuerpo? Pues mira nomás en la cara. Tengo aquí, aquí. La nariz, de hecho, mi nariz está más bonita, ahorita está más plana. Las cejas se abren todo el tiempo. Dientes desportillados. Me dolió lo que me acaba de decir. Te recibes una patada, te abren las canillas. Estrellas una patada mal, te partes un dedo. O sea, las costillas se me han salido las dos. Pero siento que es de los deportes más exigentes del mundo. Empezó a pelear desde muy niño. Mientras sus compañeros llevaban un balón de fútbol al colegio, el pequeño Javier llevaba guantes de boxeo y organizaba combates en los pasillos. Repite que nunca tuvo problemas con nadie, que no era ningún buscapleitos. Simplemente le gustaba sentir la adrenalina de tirar y esquivar golpes. Sí, es que es muy chistoso. Yo me acercaba a grupos grandes, que yo veía que había muchachos más o menos así como bien, y yo les decía, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿A alguno de ustedes le gustaría pelear? Y la gente me miraba como, ¿este man qué? Pero salían. Sí, de vez en cuando sí, había gente peleemos. que decía, pues hágale. Yo listo. Gracias, muchas gracias. No tiene ni idea qué significa su apodo. Aunque la palabra Blair es de origen escocés y quiere decir campo de batalla, muy acorde con su deporte, este Blair Made in Bogotá dice que no representa absolutamente nada más que un alias pegajoso. Y todavía no entiende por qué sus amigos lo bautizaron así. Yo dije, este man es inglés, este man es gringo. No, Javier Reyes. Cuando hacía parkour tenía un grupo que se llamaba Warriors of the Street. Y en ese mundo también existen los alias. Entonces en mi grupo me pusieron Blair. ¿No sería mejor, no sé, la máquina, el pitbull? Hay como 50 pitbulls, el The Killer, la máquina y pues Blair solo hay uno. Era un adolescente cuando empezó a pelear en serio, a pelear por plata. No hacía parte de una escuela de boxeo o de karate o de artes marciales mixtas. De hecho, el hoy peleador más importante del país no tenía ni idea que existía ese deporte. Lo que había entonces eran peleas clandestinas, combates sin reglas en discotecas de mala muerte, una especie de club de la pelea, pero a la criolla. Pagan 100.000 pesos, tenía 16 años, para mí 100.000 pesos. Yo dije, pucha, voy a hacer mi propia plata, qué chimba. ¿Y eso era con público, mejor dicho, iba gente a verlos? Sí, al principio, por ejemplo, eran los de logística que hacían así. Abren los brazos así para que nadie se metiera. En el centro estábamos nosotros dos ahí, digamos que rompiéndonos. No habían reglas, digamos que si tú te caías te podían patear la cabeza. ¿Qué decía su mamá? Voy a ponerle una demanda a todos esos malditos. Que él llegaba de que le pegaran en las peleas clandestinas y usted y yo le daba otra más. vez. Alguna vez yo le decía, ¿tú quieres que te peguen? No, dime a mí. O sea, yo te hago ese favorcito. Sandra Rugeles es la mamá estricta y también orgullosa del campeón. Aunque más en serio que en chiste cuenta que siempre le preguntan si no es la hermana. Se convirtió en madre muy joven, casi que estrenando cédula. Hoy tiene 52 años y reconoce que fue más severa de lo que debió haber sido. Y que más de una vez recurrió a la ley de la chancleta y del encierro. De hecho, que yo la puerta de mi casa siempre la mantenía con candado. Entonces él se me volaba por el techo. Yo abrí un hueco en el baño en el segundo piso. Me salía por el techo. Él es mi consentido. ¿Sí? Hoy Sandra dice que más que la mamá del campeón es la presidenta de su club de fans. Bueno, siempre ha sido la presidenta de su club de fans. Desde que era un niño y ella lo veía tan bonito que creía que más que de peleador, tenía la cara como de galán de telenovela. Yo lo motivaba a él para que fuera modelo. ¿Para que fuera modelo? Sí, yo quería que él fuera modelo. Y él me decía, ay no, por favor, yo nunca voy a ser modelo, mamá. Pero bueno, no sé, yo lo veía bonito. Claro, amor de madre. Amor de madre, sí, yo lo veía a él muy bonito. Pero hasta el amor de madre tiene límites. Y Sandra reconoce que hay veces en que no lo ve tan guapo, como cuando llega irreconocible de alguna pelea, con el ojo cerrado y el pómulo morado y el labio hinchado, mejor dicho, los gajes del oficio. Y yo le decía, yo te cuidaba como para que no te picara ni un mosquito, pues. Que nada te lastimara, que nada te hiciera daño. Y tú te me vas a ir allá.
a que Dios no quiera pues te den un golpe muy fuerte, o sea, no, eso es muy fuerte para mí. ¿Hoy en día ve las peleas de Javier? Hoy en día estamos hablando de las 2 últimas. ¿Son las únicas que ha visto? Las únicas. ¿Por qué? Porque soy muy nerviosa. ¿Qué se pone a hacer mientras está la pelea? Normalmente estoy orando. La mamá abnegada y creyente rezaba al principio para que su hijo sobreviviera a las peleas clandestinas. Y siguió rezando cuando consiguió un entrenador y empezó a pelear en forma. Y cuando vendió su moto y con esa plata se fue a una academia en Estados Unidos, donde le organizaron sus primeras peleas internacionales. Y todavía hoy sigue rezando cuando se enfrenta a alguna otra bestia de la UFC. Yo me considero normal, pero cuando veo mis videos, yo siento como que esa persona que está ahí en el video es muy áspero. Y cuando yo veo allá a esa persona, yo digo que es que cuando voy a pelear, Javier sale y entra Blair. Y Blair sí es... Blair es el asesino que no se rinde y es natural. ¿Quién le da las clases a las señoras mayores? ¿Blair o Javier? No, Javier. Porque el lado más tierno, pero también más rítmico de Blair, aparece cuando se dedica a su otro trabajo, su trabajo desconocido. Darles clases de rumba y de zumba a unas señoras que esperan toda la semana para seguirle el paso al campeón. Blair, el guerrero bailarín, cuenta orgulloso que a pesar de tantos golpes y fracturas y cortes que ha recibido dentro de una jaula con la mínima protección, no tiene ningún problema de salud considerable. Su récord es de 53 peleas ganadas y solo 5 perdidas, una barbaridad. En su etapa amateur, llegó a completar 30 combates seguidos sin conocer la derrota. Y en su última pelea, la que lo metió entre los mejores de la UFC, peleó contra un brasileño que, según las apuestas, acabaría con el pobre colombianito. ¿Qué se siente ser campeón en la división peso pluma? Bueno, no, se siente una chimba, realmente. Me pusieron a alguien que lleva más de 15 años en la UFC. Él ha enfrentado a los campeones mundiales y yo hasta ahora voy a iniciar en ese camino. Solamente una persona en la vida lo ha finalizado. Una persona no, 2 personas. Porque Blair, el orgullo colombiano, también le ganó. ¿Y de qué manera? Me conectó un derechazo. Pues madre, yo en ese momento siento que me desconecté como 5 segundos. Sentí como que mi cuerpo se volvió gelatina. Usted dijo no. Me recuperé y dije, bueno, vamos otra vez, perro. Le di como 2 minutos puño venteado y pues al final pararon la pelea y pues ganamos. Y uno gana, sueño de toda la vida, UFC, gana, ¿y qué? Apenas terminé, yo lo primero que grité fue, puta, Colombia. Dije, por Colombia, ahora sí ya lo hice lo que quería, ya dejamos la bandera en alto. Sí, dejó la bandera en alto. Su anhelo gloria inmarcesible. Y por nocaut técnico, el Blair Reyes que se impone. En ese momento, los esfuerzos, los entrenamientos insufribles, las decisiones difíciles, los puños, las patadas, el miedo, todo pareció haber valido la pena. A mí siempre me da miedo. ¿Siempre da miedo antes de entrar? Es horrible. ¿Cómo se controla ese miedo? Yo digo que ahí es donde viene el verdadero valor, no hacerlo con miedo. A mí me tiemblan las piernas, me tiembla la voz. No me da miedo el dolor, no me da miedo que me desmayo, que me pegue, que me reviente, a mí no me importa. Lo que me da miedo es todo lo que yo represento. Me da miedo es quedarle mal a la gente. Lo que Blair no ha querido entender es que así pierda, no le ha quedado mal a nadie. Todo lo contrario, ya es un referente, una especie de leyenda viva de los deportes de combate en el país. Durante nuestros encuentros, fuimos testigos de cómo los niños le dicen que quieren ser como él y de cómo los adultos le piden fotos y le gritan y le pitan en la calle y le dicen gracias, campeón, eres una inspiración. Yo fui un soñador, un niño que soñó con eso y nunca se rindió. ¿Qué se viene, campeón? Mi nuevo sueño es ser el único y el primer campeón mundial de la UFC colombiano. Y apunta a la luna y si no llegas, llegarás a las estrellas. Firmémoslo acá, primer campeón mundial de UFC, firmémoslo. Ay, papá, firmadito, vea. Firmadito. Ahí va a estar. Éxitos, campeón. Que siga demostrando que la vida vale la pena, así se viva los totazos. La próxima pelea de Blair será el sábado contra un gigante australiano. Mucha suerte, que le siga trayendo victorias a Colombia y menos angustias a su mamá. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en DITU. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen séptimo día del asesinato de Carelis Merlano, cuidadora en un hogar que opera para el ICBF en Barrancabermeja, que plantea serios interrogantes sobre las condiciones en las que funcionan estos centros de menores infractores y los controles que no existen. No se lo pierdan. Hoy Colombia votó y se empieza a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia democrática.
y el martes a ganarle a Congo. Feliz noche para todos. Que descansen.